Era el año 91, el 17 de mayo del 91. Ese día me encontraba yo de servicio. Habíamos trabajado el personal toda la noche, cuando aproximadamente a las 8 de la mañana de esa fecha se nos comunica de un artefacto explosivo en el pueblo joven Año Nuevo. Fuimos, me acuerdo que fui acompañado de 2 efectivos más, entre ellos el sargento Manuel Valenzuela. Llegamos al lugar, habían dejado un artefacto tipo banderola frente a un nido de niños. Luego de poner en práctica el protocolo de intervención, estábamos trabajando el artefacto, lo habían incrustado en una base de cemento. Cuando estábamos en plena acción, se produjo la explosión. Mi compañero, el sargento Valenzuela, perdió un ojo, una pierna y un brazo. El que habla, las vistas. Hasta ahí recuerdo. Central comando, apoyo, central comando. Está muerto. Yo nací el 25 de diciembre de 1965, por eso mi nombre es Mario Jesús, ¿no? Y bueno, 27 años de mi vida los viví en Jesús María. Crecí todo en la cuadra 18 de la Avenida Brasil. Tengo muy buenos recuerdos de aquella época de niño, ¿no? Mis amigos, mis compañeros. Recuerdo los apagones inclusive, ¿no? Porque parte de la época de la subversión todavía yo vivía ahí en esa zona de Jesús María. Nací en un pueblito llamado El Huauco, hoy distrito de Sucre, provincia de Selendín, departamento de Cajamarca, al norte de nuestro país. Yo vine a Lima, más bien me trajeron, fue por la salud de mi madre que llegué aquí. Y después de todos esos años, ella falleció cuando yo tuve 6 años. Mi padre regresó a Cajamarca cuando cumplo los 11. Y de ahí pues hice mi vida prácticamente solo con mis hermanas, mis hermanos. Nací en la heroica ciudad de Tacna en el año 1957, en el Valle de Cinto. Soy el último de los hermanos, de 10 hermanos. Mis padres han sido modestos agricultores. Estudié en la Gran Unidad Escolar Coronel Bolognesi de Tacna. En el año 1975 culminé 5º año secundaria y siempre veíamos a Lima como la meca, ¿no? Soy natural de Piura. Desde niño fui deportista. Mi puesto era de arquero. Jugué en el Atlético Grau de Piura y pienso que la selección peruana de fútbol perdió un gran arquero al ingresar yo a la Escuela de Oficiales de la Guardia Republicana del Perú. Nací en Lima, en el distrito de La Victoria, pero me crié y me desarrollé en el distrito del Rímac. Como todo chico de los años 70, dedicado a jugar mucho en los parques, montar bicicleta. Somos 7 hermanos. Fue una infancia tranquila, los padres muy pegados a nosotros, pese a que los dos trabajaban, pero se daban tiempo para poder estar con nosotros. Nací en el Callao, un 14 de abril de 1961. Mi papá se llama Daniel, mi mamá se llama Irene. Somos una familia de 8 en total, con la cual son 4 hermanas mujeres y 2 hombres. Viven en Apurímac y Marco Polo. Y a 2 cuadras está el Callejón de las 7 Puñaladas y a 1 cuadra y media estaba la Siberia, sitios supuestamente donde vivía gente, ¿no?, de mal vivido, pero muchas veces están equivocados porque había gente muy buena, trabajadora. Nací en Pueblo Libre, en el hospital de policía, soy hijo de policía. Mi infancia la hice prácticamente en Surquillo,
Estudié en secundaria en la gran unidad escolar Ricardo Palma y toda mi juventud, niñez la hice en este distrito populoso que me enseñó muchas cosas de la vida, ¿no? Es un barrio en donde muchas veces los problemas se resuelven con violencia. En el RIMAC era un distrito muy alegre, jaranero por naturaleza. Mi juventud fue más o menos en ese sentido, ¿no? Y me dicen Pachuco porque ese apodo o ese apelativo me lo puso mi abuela, la mamá de mi papá, porque había un actor mexicano, Tintán, que le decían Pachuco. Y ella, en nombre de ese actor, me puso ese apelativo y que hasta ahorita, en el trabajo, en la zona de emergencia, hasta ahorita me conoce como Pachuco. Es más, si me dicen José, me llaman, no volteo. Me dicen Pachuco, sí volteo. Nací en Trujillo, en un 20 de junio del año 61. Pero por trabajo de mi papá, nos fuimos a radicar a Matucana. Mi papá trabajaba en el Banco de la Nación, en Matucana. Y yo estudié en un colegio nacional de varones 441, que era muy movido, muy mataperro. Ingresé el año 86 a la unidad de desactivación de explosivos. Fueron años muy difíciles, mucha destrucción, mucha tristeza. Teníamos que combatir contra situaciones muy difíciles, pero lo importante era el país, ¿no? Mi decisión de ingresar a la unidad de desactivación de explosivos fue porque no había personal suficiente para poder luchar contra este flagelo terrorista. Y me dediqué a la desactivación de artefactos explosivos porque para mí fue el medio de poder enfrentar al terrorismo. Yo ingreso a la unidad de desactivación de explosivos el año 85. La primera semana de enero del año 88 llegó a la UDE. Me escogieron para poder trabajar en la unidad de desactivación de explosivos de la UDEX desde el año 1984. Cuando yo ingresé a la UDE, la situación en el Perú era crítica. Había coches bombas, artefactos explosivos. Nuestra formación fue en 2 etapas. La fase teórica, tuvimos 2 instructores americanos. Teníamos el curso de electrónica, teníamos el curso de electricidad, supuestos tácticos, desactivación de explosivos, búsqueda y localización. Y eso se llevó 4 meses. Posteriormente vinieron las prácticas con explosivos reales. Nos graduamos 36 desactivadores explosivos y es así como en ese lapso de 8 meses culminamos esa formación. Para ser un desactivador de explosivos se necesitan muchas cualidades, entre ellas tener el pulso sereno, tener una capacidad de asimilar el miedo rápidamente, no permitir que éste se apodere de ti, que rebase tu sentimiento de ese momento. Definitivamente tiene que tener la voluntad de trabajar en esta unidad, porque ya como dice nuestro lema, el primer error es el último. O sea, acá no puede haber dudas, no puede haber equivocaciones. Tiene que ser una persona que está 100% concentrada en el trabajo que va a realizar, porque de ello va a depender no solamente su vida, sino la vida de las otras personas que están alrededor o a inmediaciones de donde él está trabajando. Es una preparación física, psicológica y técnica, definitivamente. Había una evaluación y te acuerdas tu capacidad, ¿no? Lo que respondía, pasabas a la siguiente etapa. Y en caso que no culminase, eras separado inmediatamente del curso. Se requería de contar de todas maneras con una preparación física porque un traje antibombas, por ejemplo, pesa 35 kilos. A eso le adicionas otros equipos de desactivación, un manipulador telescópico, más un cañón disruptor. El cañón disruptor, que es un cañón de agua, pesa más o menos 10 kilos. Si bien es cierto, una parte fundamental son los equipos, otra parte fundamental es su inteligencia, su ingenio, su habilidad, su destreza, su tranquilidad para poder asumir el reto de manipular un artefacto explosivo. Un pequeño movimiento que tú realices y que no sea el correcto va a provocar que se pueda activar este artefacto explosivo. Tú te enfrentas a una caja, a una bolsa, a una mochila, pero no sabes lo que tiene en el interior. Entonces es necesario que nada se debe de mover y todo lo que hagas tiene que ser de tal forma de que si se perturba el paquete, por cualquier razón, podría activar el artefacto explosivo. La unidad de desactivación de explosivos empezó como una unidad muy pequeña, con 2, 3 vehículos, con pocos efectivos.
Poco a poco fue tomando como una unidad más grande, nos comenzaron a dar más unidades, el gobierno comenzó a valorar el trabajo de la UDI, se nos capacitó y tuve la suerte entre los oficiales de viajar al extranjero, a la ciudad de Luisiana. Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru buscaban tomar el poder a través de las armas, sembrar el terror, no el miedo, sino el terror, a través de asesinatos selectivos con mucho daño, a pesar de que asesinaban a la persona, al objetivo, a la personalidad que ellos habían determinado. No solamente la mataban, sino después se acercaba la o el líder del grupo y lo remataba, digamos así, disparándole, por ejemplo, en la cabeza, a pesar de que ya estaba muerto la persona. Y a veces le dejaban también cargas explosivas, por ejemplo, a la altura del cuello, para que a la hora que explote, esa parte del cuerpo sea despedazada, porque la carga era una carga considerable. Muchas veces esa carga no se activaba, entonces los policías que llegaban al lugar aislaban la zona, nos llamaban a nosotros y proceder a desactivar el artefacto explosivo. Sin mover al cadáver, tenías que trabajar el artefacto explosivo porque no podías manipularlo, porque se cumpliría el objetivo terrorista, que era volar a esta persona. También aparecieron los famosos trapos rojos, algunos le llaman banderas, para nosotros eran trapos rojos, con la hoz y el martillo en papel lustre, pegadas a este trapo rojo, en cañas de bambú colocadas en determinados lugares, o a veces colgadas en paredes, en casas, en parques, en rejas, en donde uno veía el trapo rojo pero no veía lo que había atrás, o a los costados, o abajo. Entonces los policías desgraciadamente cometían el error de acercarse y tratar de jalar y se activaba un artefacto explosivo. Entonces desgraciadamente aprendimos, los policías en general, a no tocar un paquete sospechoso o un trapo rojo, porque sabíamos que podía haber un artefacto explosivo cerca. Llamaban a la UDEX y la UDEX se encargaba de hacer este trabajo de la desactivación. Sendero Luminoso empieza a utilizar sustancias explosivas para poder fabricar sus artefactos explosivos, que comúnmente se llamaba ANFO. Tenía un alto porcentaje de nitratos. Eso, combinado con el petróleo, generaba un explosivo de bajo impacto. Y el nitrato de amonio lo utilizaban mucho los campesinos. Con el asalto de los asentamientos mineros, encontraron la dinamita y encontraron las mechas, los detonadores, y pudieron ellos empezar a experimentar de que la mezcla de un explosivo de una velocidad media, que era la dinamita, con uno de velocidad menor, que era el ANFO, podía causar gran destrucción. Las emergencias salían a cada instante, a cada momento. Salías a patrullar y te estaban desplazando. Vaya con precaución, en la central siempre nos desplazaba. Central 2014, sí, adelante. Ya, con precaución, diríjate a tal lugar, ¿no? Teníamos que ir a ese sitio. A veces eran verdaderos, a veces eran falsos. Una patrulla de la UDEX, al momento de iniciar su servicio, teníamos por costumbre sortearnos quién iniciaba primero
la apertura de cualquier paquete. Nos poníamos 4 papelitos en el sombrero, chocoloteamos y el que sacaba el número 1 era el primero que iba a atacar el paquete para cualquier emergencia, sea este real o sea una falsa alarma, como nosotros lo llamamos. Ya el jefe de equipo sabía quién iba a intervenir el paquete de acuerdo a ese sorteo. 20 unidades móviles en servicio en la calle en diferentes puntos de Lima. Y había momentos de que las 20 unidades a la vez estaban interviniendo en diferentes puntos por llamadas de emergencia de la población. Lima en los años 80, 90 era una ciudad como que si estuviera en guerra. La gente no estaba segura de regresar a su casa porque los atentados se producían en cualquier momento, en cualquier circunstancia, básicamente en la noche. No utilizábamos armas. Lo que nosotros hacíamos, utilizábamos nuestra técnica, nuestra experiencia, nuestra sapiencia para poder neutralizar los artefactos explosivos. De esa forma nos enfrentábamos al terrorismo. No nos enfrentábamos con armas, nos enfrentábamos con técnica. En ese tiempo más o menos había desactivado, calculo yo, unos 60 paquetes reales y falsas alarmas incontables. En ese tiempo no podría precisar exactamente la cantidad de intervenciones que tuve, ni la cantidad de bombas que desactivé. Asumo de que serán 200. Como desactivador de explosivos, habrán sido cientos, pero reales, en la cual he arriesgado mi vida y hasta inclusive perder la vida o quedar mutilado, habrán sido unos 150. Nosotros los técnicos en desactivación de artefactos explosivos teníamos el rostro invisible para la sociedad. Por razones castrenses no podíamos dar declaraciones a la prensa y por razones técnicas tampoco. A los 2 días más o menos tuve plena conciencia de la magnitud de mis daños, ¿no? Del daño que había sufrido. Mi mano derecha y mis vistas, mi cara estaba vendada. Ya pude deducir que algo muy grave habían sufrido mis ojos. Recuerdo ese lema, ¿no? El primer error es el último. Entonces, hasta que vino el doctor y me comunicó, ¿no? Que viajaba a la ciudad de Miami, al hospital Bascom Palmer, al estado de la Florida, para ser intervenido. Más de 11 operaciones en el ojo. Ya los doctores me comunican que habían hecho todo lo científicamente posible. Bueno, fue así, ¿no? Retornamos al país. Una mañana en que nos llaman de la fábrica Huancatex, que habían dejado unos trabajadores supuestamente, porque habían entrado en huelga, habían dejado un maletín debajo de unas máquinas nuevas que Huancatex había comprado. Nos apresuramos al lugar y después de hacer la inspección técnica se pudo encontrar un maletín. Al momento de adoptar la posición correcta para hacer esta inspección, tuve que hacer una apertura técnica con una navaja a este maletín y pude ver que al interior habían unas latas, que encima de las latas había algo así blanquecino como azúcar.
Hago la apertura un poco más para poder ver. Descubro que había un frasco pequeño de esos de medicina, volteado. No lo pensé más, abro todo el maletín, retiro este frasco y cuando lo hago goteo en el piso y comienzo a hacer espuma, es el ácido sulfúrico. Me demoraba un segundo más en hacer esto y ya no estuviera dando esta entrevista. Habían 8 latas en cuyo interior había más o menos unos 600-700 gramos de dinamita y la parte de arriba pues era el clorato de potasio, ¿no? Que en combinación con la otra sustancia que les nombré pues crea fuego. Esto iba a incendiar los detonadores que estaban dentro, iba a explosionar, obviamente causando daños terribles, ya que la fragmentación de los metales causa daños a los demás por la onda expansiva y explosiva que pueda darse. Eso fue Huancatex. Como todo ser humano, entré en una etapa de luto. No quería saber nada, pero tampoco hice un escándalo de eso, ¿no? Todo me lo guardaba yo. Mi niña tenía 6 años, Jennifer. A ella la dejé. Ahí se me ha congelado la imagen de ella, a los 6 años. Y mi esposa estaba embarazada de 5 meses. A mi segundo hijo no lo llegué a ver. La intervención que más me marcó a mí fue cuando nosotros intervinimos en un incidente en una torre de alta tensión en Villa María del Triunfo, a inmediaciones del Hospital María Auxiliadora, exactamente en el asentamiento humano República Democrática Alemana, ¿no? Elementos subversivos, ¿no? Aprovechando que unos menores de edad se encontraban jugando a inmediaciones de esta torre de alta tensión que se encontraba cercada y minada, ¿no? Lanzaron la pelota de estos niños al interior y una de las criaturas, en su inocencia, pasó al cerco, ingresó para sacar la pelota y pisó una mina. Ahí es donde nos comunican la emergencia por la central de Radio Patrulla. En el trayecto nosotros solicitamos pues, para ver si había algún diagrama, algún mapa del minado de esas torres, porque ante los constantes apagones que se daban en esas fechas, se optaron por minar las torres de alta tensión. La criatura estaba herida y había que tomar algún tipo de decisión. Entonces, con mi compañero y mi promoción Antonio Parra, decidimos ingresar a ese campo minado sin ningún diagrama ni mapa, sino ir y rescatar a esa criatura para poder salvarle la vida, ¿no? Y utilizando las técnicas y los equipos que teníamos a la mano, fue que tomamos la decisión de ingresar y rescatar a ese menor de edad. Lo logramos hacer, lo evacuamos al hospital, pero que por la gravedad de las lesiones con la que se encontraba la criatura, no sobrevivió, ¿no? Ahí sí sentimos pues una gran frustración, pues se había perdido una vida humana, ¿no? Inocente. Es complicado. Con una mano era. Estoy con una mano, señor. Primera vez que vas a perder, creo. Y normalmente es con una mano. Sí, eso lo se me dice. Uno de los artefactos que más me marcó la vida, que me hizo pensar mucho en el riesgo que corre un TEDx, fue el mismo día que explotó el coche bomba en Tarata.
ya sabemos los daños que causó, muertos, desaparecidos. Antes de que suceda este atentado, vino un apagón en todo Lima. Ni bien se produjo el apagón, yo estaba por la zona de Surco, nos avisan de que estaban atacando la comisaría de José Carlos Mariátegui en Villa María del Tío. Entonces me movilizo al lugar. Cuando llegamos, encontramos que ya se había repelido el ataque porque era un ataque terrorista. Se habían lanzado granadas de mano caseras, las encendían y las lanzaban para que en 3 segundos o 4 segundos se active la carga. Se recuperaron artefactos explosivos que no habían detonado, los desactivamos, éramos más o menos 6 a 7 TEDAS que estábamos en toda la zona, era una zona muy alta, y se me acerca un efectivo de la policía y me dice: mi capitán, hay un carro acá a 2 cuadras que está con las luces prendidas y el motor encendido y no hay nadie. Y yo estaba trabajando un artefacto y tomando la distancia de seguridad le dije que me esperara porque teníamos que neutralizar ese artefacto. A ver, vamos a ver. Y cuando uno llega, verifica los alrededores del vehículo de que no vaya a haber ningún tipo de trampa. Efectivamente estaba con las luces prendidas, el motor encendido y no se veía nada en el interior. Era una camioneta tipo combi, Volkswagen, ¿no? Me acerco y miro a través de la luna y veo 4 sacos, en la parte superior 4 sacos de nylon, esos que se utilizan para embalar arroz, y 2 mechas largas que daban hasta el asiento de adelante. Y cuando miro más detenidamente veo que no eran 4 sino eran 8, porque 4 estaban abajo y 4 estaban encima, y se veía que era mecha. Entonces comunico a mi gente, comunico a los otros efectivos policiales que estaban por los alrededores que tomen su distancia de seguridad, que se alejen lo más que puedan, porque yo calculaba, esos sacos tienen 50 kilos aproximadamente de contenido. Por 8 sacos estamos hablando de 400 kilos. Entonces ya había explotado Tarata y desde lo alto del cerro nosotros vimos el hongo de fuego que se formó por la explosión. Aperturamos el carro con las técnicas apropiadas, verificando de que no haya atrampamiento a la hora de abrir las puertas que puedan activar el artefacto explosivo. A primera impresión, anfo casero. Para que reaccione ese anfo se requería de explosivo industrial que sea potente. En este caso ellos utilizaban dinamita y a esa dinamita nosotros le denominamos booster o reforzador. Ese booster teníamos que encontrarlo porque ahí estaba el sistema de iniciación, y si explotaba el sistema de iniciación, explotaba el booster, automáticamente los 400 kilos también explotaban en milésimos de segundo. No nos daba tiempo ni siquiera de 1 segundo la explosión. Entonces teníamos que determinar que no hayan más trampas, que se podía intervenir, retirar los sacos de la parte superior y poder intervenir el booster y poder desactivarlo. Hay un pequeño vacío en donde tú tienes que tomar la decisión. ¿Intervengo yo o interviene otro? Pero era mi caso. Yo había llegado, yo estaba al mando. Tenía el tema de que a mí me habían avisado del carro, no a otro desactivador, sino a mí. Yo fui el primero en llegar, yo fui el primero en evaluar, entonces creo que me correspondía a mí intervenirlo. Y después viene la fase, ya cuando comienzas a preparar tu equipo para trabajarlo, comienzas a pensar y ves a tu familia. Mi hija nació estando yo en UDEX y tendría pues menos de 1 año. Entonces tú piensas en ella, ¿no? ¿Qué pasa si me toca a mí en ese día? ¿Cómo queda ella? Pero también está la responsabilidad. A nosotros nos preparan y nos forman dentro de la carrera policial para liderar, para comandar. Y el liderazgo se demuestra y se enseña también con el ejemplo. Entonces, no podía demostrar a mis compañeros, mi familia de los TEDAS de la UDEX, a decir, tengo miedo o no puedo hacerlo o que lo haga otro o porque no me puede pasar algo, mejor háganlo ustedes. Y el cargo de conciencia después, si es que le pasaba algo a alguno de mis compañeros, ir a ver a su familia, no sé, no me cabe en la cabeza una idea como esa. Así es que tomé la decisión, dejé de lado los pensamientos de la familia porque son una muestra de que puede interferir en mi decisión, en mi trabajo, y solamente me aboqué
a mis conocimientos técnicos. $400 kilos de ANFO. La explosión de ese artefacto explosivo, por más traje antibombas que yo tuviera, me hubiera costado la vida y quizás no hubieran encontrado muchos restos de mí, ¿no? Lo neutralicé y después llamé ya a un compañero una vez que ya el carro estaba seguro, el vehículo, llamé a varios compañeros para que me ayuden ya a sacar los sacos que quedaban ahí, porque eran 8 sacos, y comprobamos que efectivamente era ANFO casero con su booster de dinamita. Posteriormente, la semana de Tarata, hubo muchos atentados terroristas en Lima. Volaron algunas líneas de fluido eléctrico, la que nosotros llamábamos 2001-2002, que abastecía a Lima. Se veía que posterior a las voladuras de las torres, se encendía el Cerro San Cristóbal con unos mecheros que formábamos y el martillo. Fue el 18 de julio que yo me encontraba de servicio de amanecida. Y me envían a que atienda una emergencia muy cerca de la comisaría de Comas. La 284 cerca al punto, conforme me dijo la ubicación. El radiooperador nos iba informando de acuerdo a lo que él preguntaba por la llamada telefónica, sacaba una información que para nosotros era muy valiosa y podríamos ir analizando en el transcurso desde que recibíamos la llamada hasta que llegamos al lugar en qué escenario íbamos a trabajar. Nos comienza a informar de que había una cúster que se había chocado contra una barrera que ponía la comisaría de Comas. Ya nosotros teníamos conocimiento de que Sendero Luminoso, antes de abandonar el vehículo, ellos encendían las mechas, el sistema de iniciación del artefacto explosivo, chocaba contra el objetivo un determinado tiempo y explosionaba y nadie quedaba vivo en el lugar. Entonces ya teníamos conocimiento de que si era una característica de ese tipo de atentado, es muy posible que el que íbamos a la emergencia era similar. Entonces yo le digo a mi tripulación, éramos 3 en ese momento, que yo iba a intervenir. Entonces le digo a mi técnico de desactivación número 2, que me asistía, que saque la caja de herramientas que me iba a acercar hacia el vehículo. Para esto me coloco el traje antibombas. El traje antibombas es un traje que tiene protector Kevlar de pelvis, pecho, rodillas, muslos, una chaqueta que te la colocas encima. Y lo que minimiza el traje antibombas es de que la onda explosiva no te afecte directamente al cuerpo. Ese traje también lleva un casco y tiene un sistema de refrigeración para que puedas trabajar en forma prolongada con el traje puesto. Entonces me pongo el traje antibombas y me acerco hacia la cúster. Y encuentro lleno de humo la cúster. Entonces dije, este es un sistema de iniciación de mecha lenta. Lo que hago fue distanciarme de la cúster corriendo. Habré corrido algo de 100 metros, más o menos, 100, 120, donde estaba nuestro perímetro de seguridad y estacionado nuestra unidad móvil. Para eso, cuando llegamos al lugar, le habíamos solicitado al personal policial de la comisaría que comience a despejar la zona, que corte el tránsito vehicular y peatonal 200 metros hacia el norte y 200 metros hacia el sur, como referencia a la comisaría. Entonces no había nadie en el lugar. Ese sistema de iniciación máximo habría podido ser 5 minutos.
Yo esperé 30 y no se iniciaba la explosión. Entonces opto por ir hacia la puse. Entonces me di cuenta de que el sistema de iniciación se había bloqueado, no había continuado el tren de fuego de la mecha. Entonces sigo la línea de la mecha lenta y llego a lo que nosotros le llamamos un booster, que era una carga de dinamita de aproximadamente 2 kilos a 3 kilos de peso, donde ingresaba esta mecha y había 3 detonadores envueltos alrededor del detonador principal que llevaba la mecha, como especie de reforzar la explosión inicial del detonador para que se excite toda la masa explosiva y esa a su vez excite a todo el anfo que estaba encima de esa carga. Fueron 14 sacos de anfo. Y aproximadamente cada saco de anfo llevaba entre 45 y 50 kilos. Unos 600 a 700 kilos de anfo. Que indudablemente, con medio kilo de artefacto de carga explosiva, yo desaparecía. Con 700 no quedaba nada de mí. La magnitud de la carga explosiva que encontré es muy posible de que haya podido tener destrozos a inmuebles a un radio de 10 cuadras, 1000 metros. Enfrentarse a la muerte de esa forma, de solamente saber de que con medio kilo desaparecías y con 700 no iban a encontrar nada de ti, es como si te pasara una película de tu vida. Y eso te iba generando que la adrenalina te iba subiendo, a tal punto que cualquier intervención real de bomba terminabas con el uniforme completamente hecho un paño lleno de agua, ¿no? Completamente transpirado, al punto que tenías que regresar a la unidad, asearte, cambiar tu uniforme y seguir patrullando. Mientras ellos colocaban los explosivos, nosotros atendíamos las emergencias. No podríamos darle una verdadera dimensión a todo lo que nosotros pudimos prevenir en esos trabajos de desactivación o de neutralización de explosivos. A lo que más se le dio publicidad fue a la parte negativa, ¿no? O sea, lo que ellos podían hacer detonar en su momento. Pero en realidad la gente no es consciente de todo lo que se evitó con el trabajo que nosotros vinimos haciendo, ¿no? Silenciosamente. Tengo una tía que era como una madre para mí, mi tía Carlota, que en paz descanse. Ella una vez me dijo, al verme, ¿no? Me dijo, hijo, no le preguntes al Señor por qué, sino para qué. ¿Por qué te he dejado en esta viña? Y eso caló muy hondo en mi corazón. Porque comprendí que tenía que, primero, sacar adelante a mis hijos, ¿no? Y segundo, porque yo tenía que ir a la unidad de desactivación de explosivos, tenía que entrar a mi cuartel, entonces tenía que reflejar la imagen, no la de un hombre vencido, sino la de un guerrero, ¿no? La formación de los técnicos en desactivación de explosivos hemos tenido el apoyo y el aporte de diferentes agencias, no solamente norteamericanas, sino también de otros países, ¿no? Que han posibilitado que personal de la UDEX viaje al extranjero, por ejemplo, a los Estados Unidos, a España, a El Salvador, ¿no? Para poder capacitarnos. Experiencias con participantes de otros países, de otras realidades,
porque en Sudamérica la mayor experiencia está en Colombia y en Perú, que son los países que más han sufrido el tema de la subversión. Ha sido una experiencia enriquecedora que nos ha permitido a los que hemos tenido la oportunidad de viajar al extranjero, ¿no?, ese conocimiento y ese expertise, volcarlo a nuestros nuevos desactivadores de explosivos, ¿no? Por ejemplo, el que habla, ya a pesar de que no se encuentra en actividad, pero yo sí tengo una asignatura que todos los años la dicto a los nuevos técnicos en desactivadores de explosivos. Esto vendría a ser como algo de chocolate, algún presente. Entonces lo voy a abrir. Ahí estaría activado. En este caso, por ejemplo, usted ya hubiera perdido la vida. Bien, mi instructor. ¿No? O sea, no tendría que haber tocado. Es una de las normas, ¿no?, de los pasos que nosotros tenemos que hacer. No mover, no tocar, no levantar, no trasladar, ¿no? Error. Por eso se le dice, ¿no?, el primer error es el último. Bien. Tengo la asignatura de técnicas investigativas, que tiene que ver con todos los procedimientos operativos con la finalidad de neutralizar y desactivar los artefactos explosivos que se pudieran presentar a todo nivel, ¿no? Coches bombas, sobres bombas, paquetes, ¿no? En general en todo. Mi nombre es Geraldine Ramos Martins, trabajo en la unidad de desactivación de explosivos hace aproximadamente 6 años. En la instrucción que nos ha dado el señor comandante hemos aprendido sobre los diferentes artefactos que podamos encontrar en el caso de una intervención de la especialidad, ¿no?, como la dinamita, los diferentes tipos de granadas, y hay que saber identificar para poder realizar el mejor trabajo posible. Todas las intervenciones son riesgosas, porque siempre lo tomamos como si fuera real, pero la más sobresaliente que he podido tener ha sido la del año pasado, en el mes de septiembre, en la clínica Ricardo Palma, en donde una persona quiso entrar a la clínica dejando un artefacto explosivo improvisado. Nos llamaron, entramos al estacionamiento porque ahí fue donde ocurrió la explosión, hubo daño en materiales, también hubo daño a la persona que inició el artefacto. Y bueno, trabajamos con la seguridad de que ya teníamos todos los conocimientos, obviamente el artefacto ya había explosionado, ya había causado daños, así que lo único que nos quedaba a nosotros era recoger las evidencias para poder determinar qué tipo de artefacto era con el que se había ocurrido la explosión. El miedo lo tenemos todos en realidad, pero tenemos que trabajar, dejar atrás todo ese tipo de emociones para poder trabajar con un mayor profesionalismo. Si no, no podríamos entrar a ninguna escena de ese tipo. En un principio a mí me llamaba mucho la atención el hecho de los explosivos, quería aprender más sobre ellos. Y la unidad tiene mucha historia, ya que se ha desarrollado prácticamente en la época del terrorismo. Yo he nacido en la época de los 90 y he visto todas las barbaridades que han sucedido en nuestro país. Entonces me llamó la atención el conocimiento que pueden tener los TEDATs, y quise formar parte de ello. Aprendes mucho y de alguna u otra forma también valoras mucho más la institución y tu profesión. Mi nombre es Janet Jacqueline de Dios Silva. Nací un 14 de abril del año 1973. Actualmente tengo 46 años. Decidí entrar a la policía por vocación. A los 12 años más o menos viví el tiempo del terrorismo y que se iba la luz y escuchaba las bombas o los coches bombas que explotaban en ese momento y la luz se iba. Entonces era vivir en pánico, era vivir en miedo, y me abrazaba de mi papá, de mi mamá: ¿qué es lo que está pasando? No podemos salir, me decían, porque hay peligro afuera. Entonces era vivir en zozobra, porque todas las noches siempre sonaba boom, boom, en el centro de Lima, coche bombas. Cuando ya ingreso a la policía y dije, bueno, yo he vivido esto de pequeña, ¿por qué no puedo ser una desactivadora de explosivos, no? Y decido hacer la especialidad del curso de desactivación de explosivos en la UDE. Entonces decidí postular el curso, ingresé y terminé el curso. Fue una gran experiencia. Pasé cosas dentro del curso que jamás imaginé pasar. Nunca imaginé caminar con 5 dinamitas con detonador y correr una distancia y estar al lado de un hueco y decir pues, que en cualquier momento podía explotar, pues no, en mi mano. Pero ese es el riesgo que uno tiene que tomar para poder saber con qué es lo que estás tratando, ¿no? Con lo peligroso que puede ser, ¿no? Las intervenciones que uno hace son muy peligrosas, muy peligrosas. Tú sabes que
como dice el mismo lema, ¿no? Primer error es el último. Primer error que tú te equivoques, ya no lo vuelves a contar más. Llaman a la central avisando que en una cochera habían encontrado una granada de mano y yo me encontraba en esos momentos de patrullaje. Entonces nos dijeron al lugar y nos dirigimos allá. Al parecer una granada de guerra, ¿conforme? Tango 4, 340. Para comunicarle una amenaza de bomba, nos estamos dirigiendo a calle Soledad 330 en Lince. Primero vas y estudias y ves todo lo que se puede hacer, ¿no? Ya estaba aislada la zona ya por mis compañeros de la comisaría del sector. Entonces me dice, tú mismo eres, Janet. Agarré, me equipé. Atenta, Pereira. Entonces la veo, examino la granada. Lo que no tenía era la anilla. O sea, está muy sensible esa granada. Entonces, ¿qué? Procedí a neutralizarla y que no tenerle movimiento y colocarla en arena, en una caja de arena. Pero en ese momento que yo iba a poner la granada, sentía que todas las imágenes de mi familia pasaban así como si fuera una película. Decía, Dios mío, así segundos. Aquí puedo morir, me digo, ¿no? Porque esa granada está tan sensible que puede explotar aquí mismo, en el momento que lo estoy cogiendo. Pero gracias a Dios no pasó nada. La estabilizamos, la colocamos ahí en la caja de arena. Salí con la caja de arena y me la recibió mi compañero. Pero sí, le digo, me sentí, pero que mi IVA se iba ahí, en ese momento. Eso es lo que voy a hacer. Cuando uno pierde la vista, pues es uno de los sentidos por donde más aprende, ¿no? Prácticamente el 98% de los conocimientos y habilidades es por las vistas. Entonces, yo decidí ir y rehabilitarme al Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima, CERCIL, donde me enseñaron técnicas primero de orientación y movilidad para lograr mi independencia. Aprender computación, aprender braille, técnicas de la vida propia, ¿no? Cómo seguir cogiendo los cubiertos, seguir jugando, juegos como el casino, ludo, etiqueta social. O sea, solamente pulirte porque los conocimientos ya los tienes. Solamente son técnicas aplicadas y adaptadas a las personas con discapacidad visual. Incluyó orientarme con el bastón. Yo tenía que seguir viviendo, ¿no? Tenía que seguir haciendo mi vida lo más normal. Ahora, gracias a Dios, puedo tomar un micro, el metropolitano. El tren, he viajado en avión solo. Y circular por Lima es muy difícil. Pero ahí pude poner en práctica todos los conocimientos aprendidos. Tengo un mapa en mi cabeza. Entonces, cuando voy a un sitio, lo primero que hago es acopiar información y tratar de orientarme a través de los vehículos, preguntando y llegar al objetivo. Créanme que cada vez que yo llego a un sitio es como un triunfo. Es un triunfo que por lo general no lo explayo ni lo doy a conocer, pero para mi interior sí, ¿no? Es un triunfo. Para mí es muy importante y algo muy que me reconforta, poderme seguir desempeñándome solo.
Hola Johnny, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal Johnny? Bien, bien, muy bien. ¿Qué dice Johnny? Quiero que me apoyes, he venido a leer el libro El Principito. A ver Johnny, toma asiento acá. Claro, muy amable. Voy a traer el libro. Ya, yo te espero, camarada. Johnny, Camargo. Johnny, Sí, Camargo. aquí está el libro. El Gracias. Principito. ¿Sabes? Hace tiempo he querido leer este libro por el profundo mensaje que contiene, que dice que solo se puede ver bien con el corazón y lo esencial es invisible para los ojos. Ah, muy bien Johnny, luego me contarás pues la lectura. Por supuesto. Johnny. Ya, amigo Camargo. Te dejo. Ya, gracias. Nosotros ya contamos con canes que son propios de la unidad, con su respectivo guía, que han recibido entrenamiento, no solamente acá, sino también en el extranjero. Es un binomio el que trabaja ahí, el can y el técnico en explosivos. Porque el can nos da la certeza de que hay algo sospechoso, algo extraño en los paquetes, en los lugares que nosotros tenemos que revisar, ¿no? Lo que se hace es trabajar con el can para que asocie los olores de las diferentes sustancias que se utilizan para esto de los explosivos, llámese dinamita, TNT, C4, C3, etcétera, ¿no? Diferentes tipos de explosivos en sus diferentes presentaciones, y ellos lo que hacen es asociar ese olor de esas sustancias con el trabajo que están haciendo de búsqueda, registro. Y sí, efectivamente, una vez que encuentran esa sustancia, se sientan. ¿Material explosivo? Bueno, en diferentes oportunidades hemos tenido intervenciones con los canes, en las cuales sí, efectivamente, ellos al momento de realizar registros en cajas, en sobres, en paquetes o bolsas, han encontrado ese tipo de sustancia, ¿no? Y que la que nos ha permitido a nosotros trabajar con mayor precaución al momento de desactivarlo y neutralizarlo. Desde que quedé ciego, más o menos 29 años, he tenido muchas caídas físicas, pero las más importantes han sido las caídas que me han herido en el alma. Pero el secreto está en la levantada, en seguir adelante. La vida, con todas sus vicisitudes, sus problemas, es hermosa, merece vivirla. Seguir adelante. Cuando la vida es tenaz, los tenaces se ponen en marcha. Siempre ha sido mi lema eso.
grabando. No te creo. ¿No sientes el tubo? Por el orden interno, por la vida y la paz, donde exista el peligro, donde clame el dolor, siempre habrá un policía presto a servir, listo a morir por el Perú. Chao chicos, cuídense. Es algo hermoso, ¿no? Volver a las instalaciones de la UDE, encontrarme con mis compañeros de unidad, ¿no? Y compartir con ellos, es volver a recordar, ¿no? Aquellos momentos de alegría, de tristeza, vivencias, cómo sacamos esa unidad adelante, ¿no? Y que es y será siempre el orgullo de la policía. En el tiempo que vivimos la época del terror en el Perú, especialmente los años 80 y 90, vi muchos amigos fallecer, vi colegas fallecer, vi muchos amigos quedar mutilados, ciegos, muertos, ¿no? Y lo que quería tratar de sacarle un mensaje a esto es de que nunca nos dimos por vencidos. Pese a que teníamos muchas dificultades, pese a que teníamos muchas carencias logísticas, nunca nos dimos por vencidos. Siempre pusimos el pecho. Hay muchos amigos míos que ya no están, que estuvieron con nosotros en esa época, que también son héroes anónimos. Nosotros luchábamos porque nuestro país sea libre. Cuando uno toma decisiones en la vida, muchas veces nos han preguntado si volverías a hacer lo mismo. Yo sí, si tendría la oportunidad de volver a nacer, pediría nacer en el Perú. Si me dirían que volviera a tener la misma madre, el mismo padre, claro que sí. Si me volvería a casar con la misma mujer con quien llevo ya más de 30 años, claro que sí. Y si alguien me preguntaría si yo tuviera la oportunidad de elegir de ser nuevamente miembro de la Unidad de Desactivación de Explosivos, claro que sí. Sin dudarlo, un solo instante. Volvería a vestirme de azul. Para los jóvenes que no vivieron estos años de terror, de odio, de un grupo de peruanos equivocados, como fueron Sendero Luminoso, decirles que ellos encuentran un país pacificado, que ha costado la vida de muchos efectivos de la policía, de las Fuerzas Armadas, personas civiles que nunca pensaron que iban a perder la vida porque pasaban por ahí nomás, en un lugar de un atentado. Decirles que nuestro país es grande, que tenemos que sacarlo adelante y ahora, a vísperas del bicentenario, hacer de nuestro país un lugar de tranquilidad, donde podamos convivir todos los peruanos, de honestidad. Ese es el mensaje para todos los chicos jóvenes del Perú.
frente. ¡No! Un minuto de silencio a nombre de la promoción Waldo Cuba de Somoza.